¿Qué tal? En este video vamos a ver una de las bibliotecas más importantes para el análisis de datos en Python y esta biblioteca se llama Pandas. Todo analista o científico de datos debe de saber utilizar Pandas, es muy importante. Y como Pandas es muy extenso, es decir, es una biblioteca que tiene muchas funciones, en este video únicamente vamos a ver aquellas funciones que yo considero más importantes de aprender. Y bueno, vamos a comenzar desde lo más básico. Así que vamos a abrir un Jupyter Notebook para que podamos empezar a meter código. Y lo primero que vamos a hacer es importar pandas. Haremos un import pandas as pd. Si no tienes pandas instalado, entonces hay que hacer un pip install pandas de esta forma y le damos Shift Enter y se va a instalar en tu máquina. Pero como yo ya lo tenía instalado, entonces no hizo nada, ¿va? Así que vamos a quitar esta celda, aquí la voy a cortar para que no ensucie nuestro código, ¿va? Así que bueno, ejecutamos esta línea y lo primero que vamos a hacer es crear un data frame. Como a lo mejor ya sabemos, un data frame es una estructura de datos de dos dimensiones, es decir, una tabla, y puede almacenar columnas con distintos tipos de datos. Pueden ser enteros o pueden ser caracteres o puede ser lo que sea prácticamente. Así que aquí ponemos df que sea igual a y llamamos a pandas con un pd porque aquí lo abrevié y ponemos punto data frame de esta forma. Abrimos paréntesis y después abrimos llaves. Le damos enter y vamos a poner aquí el nombre de la primera columna. Le voy a poner A, por ejemplo. Pongo dos puntos y a continuación ponemos el contenido de la columna. Por ejemplo, 4,6,8. ¿Va? Y aquí ponemos coma para poner la segunda columna que la voy a llamar B. Aquí pongo dos puntos, abro corchetes para poner una lista con los elementos de esta columna y los elementos van a ser 7,8,9, por ejemplo. Y por último voy a agregar otra columna que sea C y que sea igual a otra lista que contenga, por ejemplo, 10,11,12. ¿Va? Y de ahí voy a poner una coma después de la llave. Le doy enter y voy a poner los índices, es decir, los elementos por los cuales voy a identificar a mis renglones, ¿va? Y le voy a poner index igual a y abro corchetes aquí y le pongo el primer índice como por ejemplo S, le voy a poner de forma arbitraria. Y el segundo índice le voy a poner como 2. Y el tercer índice le voy a poner como 48, por ejemplo. Perdón, aquí es 48. Listo. Ahora le voy a dar Shift Enter para ejecutar la celda. Y de ahí lo que voy a hacer es un DF para ver el contenido de mi data frame. Y como podemos observar, tenemos nuestro data frame. Estas son las columnas A, B y C y los índices S, 2 y 48. Y aquí tenemos los elementos. Aquí tenemos las listas de forma vertical. Aquí está 4, 6, 8. De ahí tenemos 7, 8, 9 y 10, 11 y 12. Ahora vamos a empezar con lo bueno, con la parte aplicada. Vamos a importar un archivo tipo CSV. Vamos a importar nuestros datos y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Ponemos datos igual a y ponemos pd.reads-csv y abrimos paréntesis. Vamos a poner comillas
y dentro de las comillas vamos a poner la ruta del archivo que queremos importar. Yo lo tengo en la carpeta datasets del folder en donde estoy parado y el archivo se llama salaries.csv, 10 salaries.csv. Le doy enter y vamos a ejecutar esta línea de código. Y listo, ya se importaron mis datos. Ahora vamos a echarle un vistazo. Ponemos aquí datos y le damos Shift Enter. Y aquí tenemos nuestros datos. En la descripción del video les dejaré el enlace para que puedan descargar este dataset. Y bueno, este dataset contiene la información de múltiples profesionales que se dedican a los datos. Contiene sus salarios de forma anual. Aquí vemos que esta persona es un data scientist que recibe 79,833 y aquí tenemos que la moneda es euros. Aquí tenemos un Machine Learning Scientist que gana 260,000 dólares. Y también tenemos otras columnas, por ejemplo, el Experience Level, que aquí es Mid, Senior y pues más valores, ¿va? Una de las primeras acciones que debemos ejecutar sobre un conjunto de datos es la función describe. Vamos a hacer lo siguiente, ponemos aquí datos.describe, abrimos paréntesis y le damos Shift Enter o Control y Enter. Y esto lo que nos muestra es un resumen de nuestro dataset. Lo que hace es tomar las columnas o variables numéricas y le aplica un resumen estadístico, es decir, obtiene el conteo de valores, obtiene la media, la desviación estándar, el valor mínimo, el valor que se encuentra al 25% de los datos, es decir, el cuantil de orden punto 25. Aquí está la mediana o cuantil de orden punto 5. Aquí está el cuantil de orden punto 75 y el valor máximo. Eso es lo que hace describe y es muy importante hacerlo al principio cuando importas tus datos para que te des una idea de la distribución de los mismos. Ahora vamos a usar una función que se llama columns y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Ponemos datos punto columns así, sin paréntesis ni nada, y le damos control y enter o shift y enter. Y esto lo que nos arroja es una especie de lista con el nombre de todas las columnas que tiene nuestro data frame. Ahora vamos a conocer dos métodos muy parecidos que tienen los data frames de pandas. Uno de ellos se llama head, así, de esta forma, y ponemos paréntesis. Vamos a darle shift y enter para que veamos lo que hace. Lo que hace este método es mostrarnos los primeros 5 renglones de cualquier data frame, ¿va? Y así como existe head, también existe, vamos a copiar esto de aquí, lo pegamos por acá y en vez de head ponemos tail, así y le damos control y enter. Y lo que hace esta función o bien método es mostrar los últimos 5 renglones que contiene nuestro data frame, ¿va? Nos sirve como para que nos demos una idea rápida de los valores que contiene el data frame, ¿no? Igual y no queremos ver todos los renglones porque a lo mejor el data frame es muy pesado y únicamente queremos ver los primeros registros o bien los últimos registros. Ahora vamos a aprender cómo aplicar un filtro a los renglones basado en una condición. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí ponemos, por ejemplo, datos, que es nuestro data frame. Abrimos corchetes y dentro vamos a poner igual datos. Ponemos punto salary, guión bajo in, guión bajo USD, que es el nombre de una columna. Y quiero que me regrese únicamente los renglones que cumplen la condición que salary in USD sea mayor a, por ejemplo,
$250,000. Aquí voy a dejar un espacio y le damos Shift y Enter. Y únicamente me va a mostrar los renglones que en la columna Salary in USD son mayores a $260,000. Ahora vamos a aplicar otro método para filtrar renglones y es el siguiente. Ponemos datos, punto y ponemos query de esta forma. Abrimos paréntesis y dentro vamos a poner comillas. Y dentro de las comillas vamos a poner la condición. Por ejemplo, quiero los renglones que en la columna job-title sea igual a Data Engineer, así, de esta forma. Le doy Shift y Enter y únicamente me está regresando los renglones que tienen Data Engineer en esta columna, ¿va? Aquí podemos ponerle cualquier condición, es decir, que salario sea mayor a X cantidad, o bien que salary currency sea igual a MXN, o lo que nosotros queramos. Esta es una forma alternativa a esta opción. Ahora vamos a ver cómo obtener renglones basándome en la posición de ellos. Por ejemplo, si yo quiero los renglones que están en la posición 10 hasta el renglón que está en la posición 19. Entonces vamos a poner aquí 20, ¿va? Y lo vamos a hacer con este método que se llama iLock. Abrimos corchetes y dentro de los corchetes ponemos el renglón que inicia, ponemos dos puntos y el renglón que termina. Le damos Shift y Enter y aquí tenemos el renglón 10, el 11, el 12 y así hasta el renglón 19. Ahora veamos cómo obtener columnas específicas de un data frame. Por ejemplo, si hacemos un datos, abrimos corchetes de nuevo y dentro de comillas ponemos las columnas que queremos. Por ejemplo, queremos job title y queremos también salary, USD. Si le damos control y enter, vamos a obtener únicamente esas columnas. Entonces lo que hicimos fue abrir corchetes, de ahí abrimos corchetes de nuevo y dentro de comillas ponemos el nombre de las columnas que queremos, job title y salary in USD, ¿va? De esa forma lo hicimos. Ahora, por ejemplo, si queremos obtener únicamente una columna en específico, también lo podemos hacer de la siguiente forma. Hacemos un datos, ponemos punto y ponemos el nombre de la columna, salary-in-USD. Si le damos control y enter, entonces obtenemos los valores de esa columna. Y otra opción es basándonos en la posición de la columna que queremos obtener, de la columna o bien las columnas, ¿va? Y lo podemos hacer de la siguiente forma. Ponemos datos, punto iLock, de esta forma, abrimos corchetes y ponemos dos puntos. Ponemos una coma y después de la coma ponemos corchetes. Y dentro de los corchetes ponemos la posición de la columna que queremos. Por ejemplo, queremos la columna 2, también queremos la columna, por ejemplo, 4 y la columna 5. Si le damos control y enter, entonces vamos a obtener la columna Experience Level, Job Title y Salary. Estos dos puntos de aquí significa que queremos todos los renglones. Del lado izquierdo de la coma vamos a poner la condición para los renglones y del lado derecho de la coma vamos a poner las columnas que queremos. En este caso pusimos que queremos la columna 2, la columna 4 y la columna 5.
Y como ya mencioné, los dos puntos significa que queremos todos los renglones. También lo que podemos hacer es obtener un rango de columnas, es decir, indicarle desde qué columna hasta qué columna. Por ejemplo, lo podemos hacer de la siguiente forma. Ponemos datos, ponemos punto y ponemos log. De esta forma, abrimos corchetes y bueno, notemos que ya no tiene aquí la i, aquí sería sin i, y dentro de los corchetes ponemos dos puntos para indicar que queremos todos los renglones, ponemos una coma y después vamos a abrir comillas. Aquí vamos a poner la primera columna que queremos, por ejemplo, experience-level. Queremos iniciar desde esa columna y queremos todas las columnas hasta llegar a la columna salary-in-USD. Es decir, que queremos la columna Experience Level y ahí queremos todas las columnas que están en medio. Y por último queremos la columna Salary in USD, ¿va? Si le damos Control y Enter, aquí me está marcando un error, veamos lo que dice. Y dice aquí que, vamos a ver, dice que no existe Experience Leve y es correcto porque me faltó aquí una L. Listo, ahora le damos Shift Enter de nuevo y aquí tenemos las columnas que seleccionamos, desde Experience Level hasta Salary in USD. También podemos hacer lo siguiente. Acá ponemos datos.log, abrimos corchetes y vamos a poner que queremos los renglones en donde la columna job-title sea igual, igual a data engineer. Queremos únicamente esos renglones. Y también vamos a poner que queremos únicamente las columnas job-title y la columna salary in USD, ¿va? Podemos hacer esto. Si le damos control y enter, observamos que únicamente nos arroja los renglones en donde tenemos data engineers y la columna job title y salary in USD. Si queremos ordenar este resultado de mayor a menor con base en la columna Salary in USD, podemos hacer lo siguiente. Copiamos esto de aquí, lo pegamos por acá y acá vamos a poner un método que se llama sort-values. Abrimos paréntesis y aquí vamos a poner comillas salary in USD y ponemos una coma y ponemos ascending igual a false, de esta forma, para que sea descendiente, es decir, de mayor a menor. Le damos Shift y Enter y ahora tenemos que el salario más alto es de $324,000 anuales y el más bajo es de $4,000 anuales. ¿Va? Ahora, por ejemplo, si quisiéramos cambiarle el nombre a alguna columna, podríamos hacer lo siguiente. Ponemos datos, punto rename, se llama el método. Abrimos paréntesis y ponemos columns de esta forma. Ponemos igual, abrimos llaves y dentro de las llaves vamos a poner comillas, dos puntos, comillas otra vez, de esta forma, ¿va? Del lado izquierdo, en estas comillas, vamos a poner el nombre actual de la columna. Por ejemplo, supongamos que queremos cambiarle el nombre a Salary in USD y queremos ponerle salario en dólares. Así, ¿va? Si le damos Shift y Enter,
Veamos lo que sucede. Aquí tenemos la columna ahora llamada salario en dólares y ya no tenemos esta columna, es decir, únicamente le cambiamos el nombre. También si queremos podemos borrar columnas con el siguiente método. Hacemos un datos.drop, abrimos paréntesis y ponemos el argumento columns de esta forma. Ponemos un igual, abrimos corchetes y dentro de los corchetes ponemos las columnas que queremos borrar. Por ejemplo, quiero borrar salary in USD. Quiero borrar también job title. Y quiero borrar también, por ejemplo, vamos a ver cuál, experience level. También lo vamos a borrar. Listo. Si yo le doy control y enter, ya no deberían de aparecer esas columnas. Listo, aquí tenemos nuestro nuevo data frame sin esas columnas. También, por ejemplo, si yo quiero agregar una nueva columna o bien modificar alguna existente, puedo hacer lo siguiente. Pongo datos, abro corchetes, le pongo el nombre de la nueva columna, por ejemplo, salario en MXN. Así se va a llamar nuestra nueva columna. Hago un igual y le asignamos, por ejemplo, datos.salary in USD y para transformarlo a peso mexicano, por ejemplo, vamos a multiplicar por 20 para que sea sencillo. Le doy Shift y Enter. Y bueno, aquí no se imprimió nada porque yo no le indiqué que se imprimiera algo. Únicamente creé la nueva columna y aquí vamos a ver datos. Le doy Shift y Enter y hasta el final se debió haber agregado esta columna. Aquí la tenemos, salario en MXN y aquí están los valores. Ahora vamos a obtener una muestra aleatoria de nuestro data frame y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Ponemos datos.sample de esta forma, abrimos paréntesis y ponemos dentro de los paréntesis el argumento frac que sea igual a, por ejemplo, 0.5. Esto me va a dar la mitad de los datos de forma aleatoria. Si le doy Shift y Enter, entonces vemos que, bueno, aquí me da 304 renglones y 13 columnas y lo hizo de forma aleatoria. Y aquí en vez de frac podría ponerle, por ejemplo, n que sea igual a y quiero que me dé, por ejemplo, 100 registros aleatorios. En vez de pasarle una fracción, le pasamos una cantidad de registros que queremos que nos retorne y si le damos Shift y Enter, entonces esto nos regresa aquí 100 renglones aleatorios de todo el data frame. Ahora vamos a ver el famoso group by. Vamos a escribir datos.group by de esta forma. Abrimos paréntesis y le indicamos la columna por la cual queremos que agrupe. Por ejemplo, queremos que agrupe por job title de esta forma. Después ponemos punto AGG para indicarle la agregación que queremos que realice. Y antes de hacerlo, vamos a ir hasta arriba y vamos a importar NumPy as np. ¿Va? Si no la tienen instalada, hay que hacer un pip install NumPy de esta forma, ¿va? Pero como yo ya lo hice, entonces únicamente la voy a importar. Le doy Shift Enter y listo. Ahora sí regreso abajo y lo que voy a hacer va a ser un np.min de media. Le doy Shift y Enter y entonces realiza la agrupación por Job Title y le extrae la media a aquellas variables numéricas, por ejemplo, a work year, a salary in USD, a remote ratio y a salario en
les extrae la media de todas las coincidencias que encuentra por cada categoría. Para eso sirve Group By y se hace de esta forma. Pero también podemos hacerlo de la siguiente forma. Vayamos a esta nueva celda y vamos a hacer un datos.group by de esta forma. Abrimos paréntesis, le indicamos la columna que nos va a ayudar a agregar, en este caso Job Title, nos salimos de los paréntesis y vamos a poner punto .agg, como lo hicimos anteriormente. Abrimos paréntesis y vamos a poner llaves de esta forma. Vamos a darle enter y aquí vamos a poner la columna que queremos agregar. En este caso voy a poner salary in USD. Me salgo de las comillas, pongo dos puntos, abro corchetes de esta forma y dentro de los corchetes le voy a indicar las funciones que quiero que realice. Por ejemplo, quiero que extraiga el valor máximo por grupo de job title y también quiero que extraiga el promedio de esta forma por grupo. También quiero que de job title realice un conteo. Entonces voy a hacer esto de esta forma. Si yo le doy Shift y Enter, entonces vemos que aquí pues está agrupando por Job Title y de la columna Salary in USD está extrayendo el valor máximo. En este caso, por ejemplo, de AI Scientist, el valor máximo de salario en dólares es de $200,000. Aquí está. Y el promedio de este grupo es de $66,135, ¿va? Y por ejemplo, aquí tenemos el conteo por job title, por grupo. Por ejemplo, vemos que hay muchos data analyst, aquí está, con 97. Y también hay muchos data engineers con 132. Hay muchos data scientists con 143 y demás. Ahora, si yo quiero hacer el conteo de elementos por categoría de una columna, ponemos datos, punto, ponemos el nombre de la columna, job-title, y después ponemos punto value counts. Abrimos paréntesis y le damos Shift y Enter. Entonces va a contar las categorías que tiene esta columna. Por ejemplo, Data Scientist tiene mayor número de coincidencias con 143. De ahí le sigue Data Engineer con 132 y así hasta que llega a la categoría con solo un elemento que es Data Analytics Lead. También hay un método que se llama Shape y lo que hace es decirnos cuántos renglones y cuántas columnas tiene nuestro data frame, es decir, sus dimensiones, ¿va? Y también hay otro método que se llama NUnit, que se aplica de la siguiente forma: datos.NUnit, así, abrimos paréntesis y lo que hace este método es decirnos el número de elementos únicos que tiene cada columna. Por ejemplo, Job Title tiene 50 elementos únicos. Salary Currency tiene 17 elementos únicos. Es decir, tenemos 17 monedas distintas en nuestro data frame y así para cada columna. Y por último, para acabar con el video, vamos a ver algo muy importante. Vamos a ver el famoso merge o bien los famosos joins, pero en Python, ¿va? Y lo que vamos a hacer primero es declarar dos data frames. Aquí los voy a copiar. Si gustan, pueden detener el video para que lo puedan anotar. Aquí lo que estoy haciendo es crear dos diccionarios de esta forma. Aquí está name, que contiene estos valores.
Y aquí está la edad de las personas. Aquí está el segundo diccionario que nos va a ayudar para hacer el segundo data frame, que contiene también nombres y contiene el salario de las personas, ¿va? Aquí estamos declarando esos data frames con ayuda de estos diccionarios. Le damos Shift y Enter y vamos a echarle un vistazo a los data frames. Por ejemplo, df1, le doy Enter y aquí tiene la columna nombre y la columna edad. Después ponemos df2, le doy Shift y Enter y tenemos igual la columna nombre y la columna salario. Ahora lo que queremos hacer es relacionar estos nombres y edades con su respectivo salario, ¿va? Aquí vemos que aparece Sally, acá abajo también. Vemos que aparece Mickey, acá abajo también. Y John no aparece abajo y Peter no aparece arriba. Así que únicamente vamos a encontrar la información de Sally y de John. Ahora lo que vamos a hacer va a ser un left join, es decir, la tabla que manda es esta de la izquierda, este df1, ¿va? Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Le vamos a llamar new-df que sea igual a df1.merge. Esta función es muy importante, es la que vamos a usar. Abrimos paréntesis, ponemos el data frame que queremos relacionar, por ejemplo, df2, ponemos coma y ponemos how, así. Ponemos un igual, abrimos comillas y vamos a poner left, es decir, un left join. La tabla df1 es la que manda y la df2 es la que se relaciona por la izquierda, ¿va? Si yo le doy Shift y Enter y observo que hay en new-df, le doy Shift y Enter, vemos que pues sí encontró a Sally porque está en ambas tablas, ¿no? También encontró a Mickey porque está en ambas tablas, pero no encontró a John porque no existe en la segunda tabla. Por lo tanto, le pone NaN, ¿va? Y bueno, aquí le pega el valor que tiene como salario cada persona. Si yo copio esto de aquí, lo pego acá abajo y en vez de left pongo right de esta forma. Es decir, la tabla de la derecha es la que manda. Le doy shift y enter y veo que tenemos el new-df. Le doy shift y enter. Entonces vemos que aquí está Sally, está Mickey, que estos valores están en ambas tablas, pero Peter vemos que como está en la tabla 2, pero no está en la tabla 1, por lo tanto, en la columna edad le pone NaN. Pandas es mucho más extenso de lo que vimos en este video. En este video traté de mostrar lo más importante, pero si quieren profundizar más, pueden buscar en Pandas Cheat Sheet de esta forma y les va a aparecer esta hoja de aquí que les muestra un resumen de lo más importante que tiene Pandas. Aquí están las funciones que tiene, los métodos y algunos ejemplos, ¿va? Y bueno, eso sería todo de este video. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Nos vemos pronto. Hasta luego.